de la adrenalina, ¿correcto? Porque de hecho imitan la acción de la epinefrina o adrenalina, que es lo mismo. ¿Qué puede hacer la adrenalina para los pulmones? ¿Qué le va a causar adrenalina a la vía respiratoria? Dilatar, porque te prepara para la acción, ¿no? Acuérdense que la adrenalina es una hormona que tiene que ver con el estrés y la alerta, mecanismo de defensa. Entonces tenemos que preparar los pulmones para ventilar bien. Por eso los broncodilatadores beta-adrenérgicos dilatan la vía respiratoria teniendo de corta duración, actúan muy rápido a los 10 minutos y duran poquito, de 4 a 6 horas, el muy conocido salbutamol y fenoterol. Y como son adrenérgicos, tiene lógica que te causen taquicardia como reacción adversa, ¿sí o no? Es obvio, pues si son adrenérgicos, por eso causan taquicardia, ¿ya? De larga duración, relajan el músculo bronquial por el mismo mecanismo, pero duran más tiempo y pueden durar hasta 12 horas. Y ahí tenemos el salmeterol, que también se utiliza como puff, ¿ya? Parecido al salbutamol, pero de largo efecto. Tenemos los anticolinérgicos, que actúan como un antiespasmódico, pero para los bronquios. Como Oviedil para los bronquios, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por tanto, disminuye la contractibilidad del músculo liso, así que se relaja, se dilata. Y ahí tenemos el bromuro hipatropio y el tiotropio, muy conocidos sobre todo para las nebulizaciones. Y los alcaloides, sustancias químicas estimulantes habitualmente del sistema nervioso, que favorecen la liberación de epinefrina. Esto de acá imita la epinefrina, esto estimula que se libere epinefrina o adrenalina, hace que el cuerpo libere adrenalina. Por tanto, causan el mismo caso, se utilizan para urgencias como la teofilina. Y también pueden causar taquicardia, obvio, si aumenta la adrenalina normal del cuerpo, taquicardia. ¿Sí? ¿Se entiende? Es sencillo en general, broncodilatadores. Descongestionantes. Los descongestionantes son fármacos que sirven para tratar la inflamación de la vía respiratoria alta, que es la famosa congestión, cuando está lleno de moco básicamente. ¿Cierto? Ese exceso de mucosidad es porque tienes la vía aérea inflamada y por tanto tienden a disminuir la inflamación muy selectivamente de la mucosa nasal y oral. Se utilizan en cuadros respiratorios agudos como rinitis, resfrío, faringoamigdalitis. Y hay presentaciones en oral, en gotas, directo en aerosol para la zona, en gel. Suelen ser alcaloides, agonistas o hasta el suero sirve con esta función. Ya vamos para allá. Tenemos primero la pseudoefedrina, presente en el Tapsin, diga. La pseudoefedrina disminuye la irrigación de la mucosa nasal. Hace que a la mucosa de la nariz le llegue menos sangre. Si no hay suficiente sangre, no puedo tener inflamación, pues si la inflamación depende de la sangre que llega, de la cantidad de líquido disponible. Entonces, al cortar el exceso de irrigación nasal, disminuye la inflamación. La oximetazolina es un alfa-agonista que, como es un agonista adrenérgico también, si yo le chanto algo parecido a la adrenalina a la mucosa dice, estamos en situación de alerta, dilatemos. Entonces, disminuye la inflamación, dilata la vía respiratoria, prepara toda la vía para ventilar de mejor manera. Se usa casi siempre en spray, unos sprays nasales. ¿Sí? Y el suero fisiológico, el famoso fisiolín que se usa en las guaguitas, el suero fisiológico sirve principalmente porque el sodio presente en la solución ayuda a eliminar el exceso de mucosidad y regula el exceso de volumen por efecto del sodio. ¿Ya? Hace que el agua salga. Acuérdense que el sodio siempre hace que el agua salga. Si usted le echa sal, por ejemplo, a una verdura, la verdura suda. ¿Lo cachado eso, no? Al cocinar. Sí. Ya, pues porque el sodio obliga a que el agua salga. Si yo le tiro sodio a la mucosa, el exceso de agua sale de la mucosa y sale en forma de moco y se va despejando de a poco. Así funciona. ¿Sí? Después, antitusígenos. Y aquí, de nuevo, pasa lo mismo que con los antiespasmódicos y los antieméticos. Vamos a tener antitusígenos y expectorantes. Tienen efectos opuestos y se utilizan en situaciones distintas de tos. Un error muy recurrente es usar un fármaco inadecuado para el tipo de tos. Cuando tienen tos con flema o tos seca. Son distintas, exacto. Y ahí vamos a usar fármacos diferentes para tos con flema, que es tos productiva, o tos seca. ¿Ya? Y es súper importante que se utilicen fármacos distintos. Antitusígenos son aquellos que cortan el reflejo de la tos. Si usted tiene flemas y corta el reflejo de la tos, la flema se va a quedar en la vía respiratoria y usted se va a empezar a asfixiar. Por tanto, nunca se usan antitusivos
si la tos es productiva. Porque donde más se comete este error es en niños y nos llegan los cabros chicos a la urgencia, obstruidos, porque a la señora se le ocurrió darle, por ejemplo, Abrilar. Es que el niño estaba con tos, mucha tos, y tos con flema. Sí, entonces yo le di Abrilar porque es para la tos. Sí, pues señores, la Abrilar es para la tos seca, no para la tos con flema. Porque la tos es un mecanismo para expulsar, saca la flema. Si yo corto la tos, no hay cómo sacar la flema y el cabro se termina asfixiando. ¿Se entiende? Por tanto, antitusígenos solo en tos seca. Entonces, se utilizan en patologías selectivas que causan tos seca como alergias, asma tusígena, gripe, pero cuando causa tos seca, incluso COVID con tos seca, contaminantes ambientales, cuadros de tos por ansiedad o estrés. Hay gente que hace cuadros de tos por ansiedad o por crisis de pánico. Actúan sobre el sistema nervioso para bloquear el reflejo de la tos, por eso les decía, nunca es tos productiva, y vamos a tener 3 grupos. Saponinas. Las saponinas son compuestos químicos jabonosos, literalmente jabonosos. Literal, la saponina de hecho es jabón, básicamente. Y ahí tenemos el extracto de hiedra, Hedrera helix, que es la alfa-edrina. Tiene un efecto espasmolítico sobre el sistema nervioso central. El nervio que inerva la faringe y causa los reflejos se adormece producto de esto, ¿ya? De esta saponina. Y ahí tenemos el Abrilar. Y todos los jarabes en base a hiedra. ¿Ya? Que hay ambos. Es la misma cuestión con diferente marca. Opioides, como son derivados del opio, adormecen también la mucosa en forma mucho más selectiva. Acuérdense que los opioides, según la dosis, tienen efecto anestésico. ¿Se acuerdan? Por tanto, ahí tenemos la metadona, el jarabe de codeína, que es el más clásico para tos. Noscapina y morfina también pueden tener efecto antitusígeno, si se utiliza en forma local, directo en la mucosa, no endovenoso, ¿ya? Y derivados opiáceos son compuestos más modernos, con menos efectos adversos, menos riesgo de adicción, ¿ya? Y por tanto no se venden con receta retenida porque no tenemos ese problema. Hacen el mismo efecto que este, pero con menos efectos secundarios. Y tenemos la levotropropicina, el levoproxifeno, dextrometroxano. Hay unos jarabes bien rebuscados que venden hoy en día, pero que son bastante buenos para todos, que contienen derivados opioides sin tanto efecto adverso y sin riesgo de adicción. Al otro lado tenemos, para eliminar la tos, los expectorantes, los fármacos que ayudan a eliminar la flema a través de la tos, cuando hay tos productiva, ¿sí? Aumentan la humedad de la secreción y estimulan la tos como tal, fluidifican las secreciones y disminuye la lesión de la mucosa, porque no sé si les ha pasado que cuando uno está con mucha flema, tose, te empieza a doler después, toser. Porque el sobreesfuerzo hace que se dañe la mucosa. Si la mucosidad, si el moco es fluido, sale más fácil y por tanto te dañas menos. ¿Ya? Ese es como el principio. Entonces tenemos la bromexina, que viene en jarabe también, aumenta la producción de moco seroso, le aporta más agua a la mucosidad, ¿ya? Lo hace más fluido y más fácil de eliminar. El ambroxol, que es un metabolito del anterior, por tanto también hace básicamente lo mismo, vuelve menos densa la mucosidad y además aumenta el surfactante pulmonar para que no se colapsen los alvéolos. Entonces el paciente respira mejor y elimina mejor los mocos. Y finalmente tenemos además el suero hipertónico. El suero hipertónico, el 7%, lo podemos preparar en la casa porque en realidad, hasta donde yo he visto en el comercio no se vende. Pero es agua con sal, al 7%. Una taza, por si acaso el suero al 7 no se usa mucho en niños. En niños solo suero fisiológico. Pero en adultos sí podemos usar suero al 7. A una taza de 100 ml de agua tibia, usted le agrega 7 gramos de sal, que es básicamente una cucharadita de café pasadita, así como con montecito, ¿sí? Muy al ojo, pero estamos trabajando con adultos, así que no es tan terrible. Como es una solución hipertónica, hay mucho sodio ahí, obliga a que se libere mucha agua. Entonces las flemas se sobrehumedifican y salen más fácil. Se hacen gárgaras con esto. Y de hecho también en adultos, de nuevo en adultos, se puede hacer irrigación nasal con solución al 7 o al 5. También puede ser al 5. Que básicamente es meterte el agua con sal por la nariz y hacer que salga para eliminar el exceso de moco. Sí, pero con fisiológico. Siempre con fisiológico en los niños. En adultos puede ser concentraciones más altas. ¿Ya? Y eso se llaman irrigaciones nasales.
Funcionan súper bien cuando uno está súper lleno de moco o tiene sinusitis o rinitis alérgicas muy severas. Las irrigaciones nasales despejan un montón. ¿Ya? Un montón. Oxigenoterapia. Esto lo vamos a profundizar, vamos a tener una clase específica de oxigenoterapia, ¿ya? Pero muy por encima primero, recordar que el oxígeno es un fármaco. Que a la gente se le olvida que el oxígeno es un medicamento. El oxígeno es un fármaco, ¿ya? Único, no tiene como familia, es solo el oxígeno. Y se debe, para que tenga efecto terapéutico, administrar en concentraciones iguales o superiores a la concentración ambiental. La concentración ambiental es 21%. Oxígeno al 10% no sirve de nada, porque es menos de lo que hay en el ambiente. No estoy aportando nada nuevo, ¿sí? Respecto a esto, hace poco vi por TikTok por ahí que en Santiago, yo no sé cómo la legislación chilena permite esa hueá, establecieron algo que hay en algunos países de Europa, que son un bar de oxígeno. No sé si han escuchado de eso. Bar de oxígeno. Lo que venden es un local, básicamente, que tiene concentraciones de oxígeno superiores al 21%. Encima, la gente que hablaba ahí no tenía callampa lo que estaban vendiendo, ¿eh? Porque sonaban súper técnicos, pero hablaban pura estupideces. Y son con mascarilla. O sea, tú te vas a sentar al bar y el oxígeno además está mezclado con aromatizante. Entonces, claro, tiene como sabor a piña, sabor a mango, pero es oxígeno. Y más encima, es oxígeno de alta concentración, habitualmente 50%. Él decía 100%. No, bueno, no puedes dar 100% con una mascarilla, no tienes ni idea de lo que estás hablando. No con lo que estás usando, pero no importa. 50% de concentración de oxígeno es caleta, genera oxígeno dependencia temporal. Entonces los pacientes tienden a hacer disneas posterior y no saben por qué, pero se sienten tan bien cuando se lo mandan porque claro, la hiperoxigenación hiperoxigena todo, incluido el cerebro, entonces tú te sentías así. Literal, ¿nunca vieron el capítulo de Los Simpsons donde Homero se drogaba con oxígeno? ¿Y qué pasaba? Se colocaba el oxígeno y estaba bacán. Pero lo dejaba y se volvía arrastrando, se mareaba, se caía, ¿sí o no? Porque eso efectivamente pasa. El oxígeno es un medicamento. Yo no sé cómo la legislación chilena permitió el establecimiento de ese local. De hecho, el colegio de enfermera estaba, pero... Porque obviamente nosotros somos los que hueamos, los médicos jamás que están. Nosotros, el colegio de enfermera tenía la cagada, querían iniciar un procedimiento legal al respecto. Porque es dar oxígeno porque sí, porque es bacán, porque tiene saborcito a la población, ¿cachai? Y si tenía un paciente con patología respiratoria, lo puedes terminar volviendo oxígeno dependiente si esto que no necesitaba. Entonces, más encima con el alcohol, porque obviamente te servían copetes, pues copetes disponibles. Entonces, además, existe la posibilidad de administrar oxígeno hiperbárico. El oxígeno hiperbárico no lo tenemos en los hospitales, solo hay lugares clínicos especializados de oxígeno hiperbárico o cámaras de oxígeno hiperbárico. Son de alta presión, por eso se llama hiperbárico. Se utiliza, por ejemplo, para tratar el síndrome de descompresión en los buzos, ¿sí? Y también hay otras patologías que se pueden tratar con oxígeno hiperbárico, pero es un fármaco, son en cámaras de hipercompresión. Algunos principios básicos es que el oxígeno siempre se debe dar humidificado porque nosotros respirábamos el oxígeno ambiental con humedad. ¿Se acuerdan que hablábamos de la importancia de la humedad? Y el que viene en la red de oxígeno viene en seco. Entonces nosotros tenemos que aportar humedad a través de diferentes mecanismos que se llaman humidificadores. Les vamos a profundizar después, como les digo, en la clase que tengamos al respecto. Y se utilizan en diferentes trastornos de la ventilación, paciente que le cuesta ventilar y por tanto le llega poco oxígeno, de la difusión, paciente no le cuesta tanto ventilar, pero la membrana está muy gruesa, por tanto no traspasa bien, de deficiencia circulatoria, el paciente no oxigena suficiente porque tiene problemas de perfusión, o por hipoxia ambiental, o sea, desde el ambiente obtiene poco oxígeno. Hay diferentes métodos de administración, ya según el porcentaje, el paciente y el trastorno. Las más conocidas son naricera, mascarilla Venturi y mascarilla reservorio, pero en realidad hay más. Tenemos la mascarilla, o sea, la naricera tradicional o bigotera, que aporta desde medio litro hasta 3. ¿Ya? Reitero que todo esto lo vamos a profundizar después, lo estamos viendo muy superficialmente. La mascarilla Venturi, que es la típica que uno ve en las películas, así como la señora con mascarilla y qué sé yo, que aporta entre 3 litros hasta 15 litros. Y cuando yo hablo de litros, son litros por minuto, literal. O sea, por ahí están saliendo 15 litros por minuto de oxígeno. Es un flujo alto, súper alto.
La mascarilla de recirculación, que son las que tienen bolsa abajo, ¿ya? El sistema halo, que se usa en las guaguitas, que se coloca como alrededor de la cabeza del lactante. El ambú, que es el ventilador mecánico que se utiliza en situaciones de urgencia. Y el tubo T, que se utiliza en pacientes intubados o traqueotomizados. Ya se conecta el tubo endotraqueal y este aporta también hasta 15 litros. Esto, reitero que vamos a tener una clase totalmente aparte de eso. Sistema urinario. En sistema urinario vamos a ver solamente un grupo farmacológico, que son los diuréticos. Los diuréticos son fármacos que estimulan la eliminación de líquido por vía renal, ¿cierto? Generalmente movilizando agua y electrolitos al mismo tiempo. Se utilizan en la hipertensión. ¿Se acuerdan que había un tipo de diurético que era antihipertensivo al mismo tiempo? Lo vimos en el sistema circulatorio. Había un tipo de diurético que al mismo tiempo era antihipertensivo. ¿Cuál era? Los tiacídicos, la hidroclorotiazida. Los tiacídicos son antihipertensivos y al mismo tiempo diuréticos. Tienen el doble efecto. También se utiliza en AKIN. AKIN es una sigla en inglés que es Acute Kidney Injury, es decir, injuria renal aguda o daño renal agudo, básicamente, ¿ya? Ayudando al riñón a eliminar para que no retenga. Cuadros con edema para eliminar el exceso líquido, insuficiencia cardíaca congestiva, daño hepático crónico, enfermedad renal crónica en las etapas iniciales. O sea, todas las enfermedades que te hagan retener líquido suelen requerir diuréticos. Hay diuréticos además habituales en la alimentación. El té, el café, el mate tienen efecto diurético. El mate sobre todo es súper diurético. Los espárragos, el alcohol también es diurético. La cerveza, claro. Lo que hacen es alterar la permeabilidad de las diferentes zonas del glomérulo y de los túbulos por osmosis. Y por tanto, como yo ya les he advertido, vamos a tener que recordar fisio. Yo se los advertí en fisio. Para fármaco se usa mucho fisio. Para entender fármaco requerimos mucho fisio. Recordemos por favor la estructura del nefrón. Teníamos nuestro glomérulo, ¿cierto? Con su cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, descendente y ascendente, túbulo contorneado distal, y generalmente eso confluye en túbulos colectores. ¿Sí? Como recordatorio general de esta estructura que vimos en fisio. Bien. Los diuréticos de asa. ¿Adivinen dónde actúan? En el asa de Henle, por eso se llaman diuréticos de asa. Ya es bastante obvio. Y si ustedes se acuerdan, en el asa de Henle, además del agua, la única otra cosa que se movía era el sodio. Por eso los diuréticos de asa tienden a impedir la reabsorción de sodio, sobre todo más que del cloro, del sodio, haciendo que se pierda mucho sodio, que salga mucho sodio por la orina y se retenga potasio. ¿Sí? Clásico, el más conocido de todos y más usado es la furosemida, diurético de asa más común de todos, el que mejor deben conocer, furosemida. Inhibidores de la anhidrasa carbónica lo que hacen es evitar que el ácido carbónico se transforme en bicarbonato, y como el bicarbonato suele ser bicarbonato de sodio en el riñón, de nuevo tenemos efecto sobre el sodio, obligando que salga más agua. Acetazolamida es el más usado acá, ¿ya? Ahorradores de potasio se llaman así porque tienden a guardar potasio, hacer que el riñón no pierda tanto potasio, alterando el intercambio normal, manteniendo la eliminación de sodio, pero aumentando la pérdida de potasio. ¿Sí? La más común de estas es la espironolactona. Los osmóticos lo que disminuyen es la reabsorción de agua en el túbulo distal. Acuérdense que durante todo el proceso del túbulo se reabsorbe agua y va volviendo al sistema. En el túbulo distal se podía alterar fácilmente la reabsorción. ¿Sí? Entonces los osmóticos alteran eso, ya sea principalmente por efecto osmótico, no porque alteren la membrana, sino que porque la concentración que llega a esa zona obliga a que el agua salga nomás. Por ejemplo, el manitol se usa para eso, que viene en formato suero. Cuando nosotros pasamos suero, el manitol no se destruye, no se altera y llega al túbulo distal obligando a la salida de agua. La urea hace lo mismo. La glucosa tiene efecto osmótico, por eso los diabéticos orinan tanto. Porque si el paciente
por aquí sale mucha glucosa, la glucosa no se va a reabsorber bien, va a llegar acá y va a arrastrar consigo mucha agua, por eso los diabéticos orinan tanto y tienen glucosuria. Y el fármaco que más utilizamos de este tipo es el isosorbide, que viene en forma de comprimido, se les da a los pacientes que requieren. ¿Ya? Y finalmente los tiacídicos, que impiden la absorción de sodio, por tanto hace que se pierda mucho sodio, esto ya se les había dicho, tienden a bajar mucho la presión también, por eso se usan como antihipertensivos, y el más conocido de esta familia es la hidroclorotiazida. ¿Sí? Este ya se los había mencionado anteriormente cuando hablamos de antihipertensivos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? O sea, no es que se lo sepan de memoria, me interesa que entiendan la idea, porque lo pueden después repasar si está todo escrito. ¿Ya? Y en realidad la renal es el único grupo más importante que vamos a ver, porque vamos a ver ahora los suplementarios. Vamos a llamar fármacos suplementarios aquellos que suplementan algo que nos falta. Ya hablamos un poquito de esto cuando hablamos de suplementarios de la sangre. También se les llaman suplementos nutricionales, suplementos dietéticos, sustituyen nutrientes que faltan, ¿ya? O que están incompletos en la ingesta. No sustituyen a los alimentos, es importante entenderlo porque uno lo ve. Tengo un primito por ahí que, bueno, ya no discute eso, pero claro, el chico básicamente come papas fritas, arroz y pollo asado. Tiene 8 años. Y eso come, no come otra cosa, todo el resto lo vomita de mañana. Entonces, mi primo me dice, pero si yo le doy vitaminas todos los días. Claro, eso reemplaza todo. Reemplaza la alimentación saludable. Le aporta todo lo que necesita, pero si son las vitaminas, es un vitamínico complejo muy completo. Ya no discuto ya. Casi siempre los suplementarios son vía oral, pero hay endovenosos, ¿ya? De hecho, y tienen finalidades profilácticas, es decir, de prevención, pro desarrollo, hay suplementarios que favorecen el desarrollo de órganos o del cuerpo entero, o terapéuticas cuando hay enfermedad como tal. Con frecuencia, y eso es un error, se consideran inocuos o naturales. No, es que los suplementos son naturales. No significa que sean inocuos. ¿Ya? Pueden tener reacciones adversas y reacciones. Los suplementarios más conocidos, clásicos, son las vitaminas. Clásicos, vamos a tomar vitaminas, ¿cierto? No tomemos vitaminas, las vitaminas. Dentro de las vitaminas tenemos hartas. Acuérdense que hay vitaminas hidrosolubles y liposolubles. ¿Cuáles eran las liposolubles? Perfecto, muy bien, señora. A-D-E-K. ¿Sí? Estos están aquí. Absorbibles por grasa. Siempre que usted tome vitaminas de alguno de esos grupos, debe consumirlo con grasa, con la comida, para mejorar la biodisponibilidad. Si usted está tomando suplemento de vitamina D, tómeselo con la comida, para mejorar la biodisponibilidad. En cambio, los suplementos hidrosolubles es mejor tomarlos solo con agua. ¿Sí? Entonces, la vitamina A, que es el retinol, solo viene en formato bioral, no lo tenemos inyectable. El B dejémoslo para el final porque es grandote. Tenemos la vitamina D, el calciferol, solo bioral tenemos también. Y como les decía, son pastillas chiquititas, tómelo con la comida porque es graso. Vitamina E, tocoferol, también oral. Vitamina K, súper importante porque acuérdense que forma parte de la cadena de coagulación. El Conaquion, que es una marca. Hay oral y también hay inyectable. Casi siempre se usa más inyectable que oral. ¿Ya? Se utiliza para trombocitopenias, hemorragias, pacientes hemofílicos, síndrome de von Willebrand, para mejorar la coagulación. Se usa harto para tratar ese tipo de problemas. La vitamina C, tan conocida, ya dijimos que la vitamina C tenía muchos más efectos de los que nosotros creíamos, ¿se acuerdan? Y todo el bendito complejo B, que son un montón, B1, B2, B3, B4, no, la B4 ya no existe, B5, B6, B7, B8, B9 y B12, intentemos decir por acá. El complejo B lo podemos encontrar en forma completa e inyectable, el famoso Neurobianta, que tiene todo el complejo B, pero también tenemos en vía oral, en forma de jarabe o de comprimidos o de cápsulas. ¿Ya? La B1 en particular es interesante porque la B1, que es la tiamina, la utilizamos para tratar la intoxicación alcohólica. El complejo B tiene muchos efectos sobre el sistema nervioso central, muchísimos. Y uno de los efectos que tiene la tiamina es mejorar los mecanismos de desintoxicación automáticos del cerebro a través de las células gliales.
Por tanto, a los pacientes con intoxicación alcohólica se les administra frecuentemente tiamina endovenosa. Se les deja un suero con tiamina para que mejore la respuesta, ¿ya? Y de los otros vamos a tener en orales e intramusculares compuestos. Y el ácido fólico a la gente se le olvida, pero es vitamina B, por si acaso. El folato es vitamina B. Y es súper importante para el desarrollo normal del cerebro y la médula del embrión. Por eso toman ácido fólico las embarazadas. De ahí pasamos a los electrolitos o minerales. Todos estos son sustancias farmacológicas de origen mineral, preparados como fácilmente asimilables, ¿ya? Por tanto vienen como cloruros, fosfatos u óxidos. Vamos a llamar electrolitos plasmáticos aquellos que se administran por vía endovenosa, que aportan, ¿ya?, los electrolitos endovenosos generalmente a través de un suero. Y los otros, lo que la gente dice, no, voy a tomar minerales, es lo que se toma por vía oral. Inyectables tenemos pocos. Tenemos el sodio al 10%. Por Dios, si la ampolla o el matraz dice sodio al 10%, no es suero. Cualquier concentración de sodio diferente al 0,9 es un electrolito, no es suero. No lo confundan porque si no se van a echar un paciente. Sodio a mayor concentración del 0,9 deja de ser suero y se transforma en un aporte electrolítico. ¿Sí? Nunca para diluir un fármaco, nunca para pasar al endovenoso directo. Se mezcla con sueros en grandes volúmenes. ¿Ya? Cloruro de potasio, que puede venir al 10, al 20 o hasta el 30%. Bicarbonato de sodio, que viene al 8,4%, se utiliza en los pacientes con acidosis respiratoria y en paro. Y hierro, hidróxido de hierro sacarosa, existe endovenoso. El hierro endovenoso existe. Se usa poco porque es complicado de administrar, tiene muchas precauciones, pero existe hierro endovenoso.